Saludos, mi nombre es Georgina Eslava y voy a impartir la asignatura de estructura de datos. Te doy la más cordial bienvenida. Esta asignatura corresponde al tercer semestre en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Sé que los conocimientos que adquieras van a impactar en el transcurso de tu carrera y de tu vida profesional. Comencemos. Durante el curso podrás utilizar el sitio de apoyo ubicado en la plataforma institucional sea.acatlán.unam.mx y el procedimiento para usarla es el siguiente. En un browser vamos a capturar precisamente la URL, es sea.acatlán.unam.mx y te va a llevar a una pantalla como la que estás observando en este momento. Vas a dar clic en acceder y enseguida vas a dar tu nombre de usuario, regularmente es tu número de cuenta y la contraseña que tú hayas dado. En este caso es tu fecha de nacimiento empezando con año, mes y día. El año 4 cifras, el mes 2 cifras y el día 2 cifras. Enseguida te vas a ir a la opción de mis cursos y podrás encontrar que está el curso de estructura de datos para el grupo 1351, Eslava García. Vamos a darle doble clic y podrás observar que tenemos precisamente pues la presentación del curso. Podrás ver el temario, la bibliografía, los criterios de evaluación, la agenda, las calificaciones ahí las publicaremos y bueno, algunos links para evaluar nuestro curso al final de este. Podrás observar que hay pestañas y cada pestaña te lleva al tema respectivo, en este caso la unidad 1, que es Introducción a los algoritmos y estructuras de datos. Puedes ahí observar el objetivo, los recursos, así como las actividades a realizar. En este caso, pues se desarrollará una práctica y un cuestionario. Si tú quieres acceder a algún elemento, por ejemplo a los apuntes, le das clic, aparecerá precisamente una ventanita en la cual pues podrás ver los contenidos. Bueno, pues con esto damos por terminado la descripción del uso del sitio de apoyo. El objetivo de este video es hacer evidente la importancia del manejo apropiado de los tipos de datos, así como de las estructuras durante la programación de algoritmos. Para ello, abordaremos la unidad 1, Introducción a los algoritmos y estructuras de datos. Como subtema 1.1, abstracción de datos, definiremos dato, tipo de dato, estructura, almacenamiento, estructura de datos, abstracción. Comencemos. Comenzaremos con la abstracción de datos. Y lo primero que vamos a hacer es definir dato. Dato proviene del latín datum, que significa hecho. Un dato es un hecho sin valor o un valor sin significado. El dato se considera la unidad mínima de información. Los datos tienen una representación simbólica que puede ser numérica o alfabética. Un dato representa una abstracción de una parte específica del mundo real. Si yo les digo 6, no les dice nada. Sin embargo, si yo digo 6 es su calificación en estructura de datos, entonces algunos replicarán y dirán, no, yo quiero una calificación más alta. Sin embargo, podría yo decir 6 es su calificación en cálculo 3. Entonces ahí inmediatamente dirían, uy, ya pasé. Entonces el dato como tal no nos da información hasta que lo interpretamos.
Nuestro siguiente concepto es tipo de dato. Los datos pertenecen a un conjunto de valores que los clasifica en un tipo determinado y en el que se incluyen las reglas de las operaciones asociadas a ellas. El tipo de dato determina el conjunto de valores al que pertenece una constante, al conjunto de valores que puede asumir una variable o una expresión, al conjunto de operaciones permitidas por las variables y expresiones, y el conjunto de valores que puede ser generado por un operador o una función. Existen tipos de datos normalizados que son aquellos que forman parte de la mayoría de las computadoras y que comprenden a los enteros, los reales o números de punto flotante, los valores lógicos, como son falso y verdadero, y los conjuntos de caracteres de escritura. Vayamos a nuestro siguiente concepto, estructura. Es la agrupación de las partes o componentes relacionadas de un sistema. Con relación nos vamos a referir al tipo de espacio, tiempo, jerarquía, propiedades lógicas, entre otras. Nuestro siguiente concepto es almacenamiento. Es la colocación de los datos en algún dispositivo de almacenamiento físico, con el fin de que perduren. Nuestro penúltimo concepto, estructura de datos, la vamos a definir de la siguiente manera. Es una colección de datos que se caracteriza por la organización, almacenamiento y operaciones definidas sobre ellos. En otras palabras, es el conjunto de variables organizadas de tal forma que representen un comportamiento. Por ejemplo, una clase es una estructura de datos que agrupa datos. Cada una puede ser de un tipo diferente y métodos que establecen el comportamiento de los objetos que deriven de la misma. Por ejemplo, un registro estudiante, en donde se va a conformar de nombre, en este caso el tipo de datos sería una cadena, edad, en este caso el tipo de datos sería un entero, y promedio, que el tipo de datos sería de punto flotante. Nuestro último concepto es abstracción. El dato representa una abstracción de la realidad. En este sentido, la abstracción es aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañen. Puede resumirse como una simplificación de los hechos. Regularmente, con la abstracción surgen las estructuras de datos que conforman al objeto, en las cuales se debe establecer el tipo de dato de cada componente. Con esto se puede establecer el espacio de memoria que ocupa toda la estructura.